Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, media hora de información económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Un capítulo de esta semana que lo vamos a dedicar a los efectos que está teniendo, que va a tener en la economía, la crisis que estamos viviendo en Medio Oriente. Pero antes, les vamos a mostrar lo que está sucediendo en nuestro país, en el plano local, en materia laboral, en materia de empleo. Para algunos economistas como David Bravo, con quien conversamos la semana pasada en Mirada Económica, existe en nuestro país una emergencia laboral no declarada. Otros economistas matizan esta realidad que está viviendo nuestra economía. Lo vimos en las cifras de desempleo entregadas por el INE, un 9% de desocupación. Aún falta por recuperar prepandemia 450.000 empleos. De acuerdo a cifras de la Católica, esa cifra de ocupación prepandemia recién la podríamos alcanzar o volver a ocupar, ese 58% de ocupación, hoy día 55%, recién el 2026. Estamos en una emergencia laboral no declarada. ¿Es tal el nivel o lo problemático del momento laboral en nuestro país? La nota es de Felipe Gallegos. Los golpes han sido constantes en los últimos meses. El mercado laboral no logra levantarse y enfrenta un complicado escenario. Hay una batería de datos que todas nos muestran lo mismo, que aquí hay una disminución de las necesidades de contratación y eso está asociado, por supuesto, al debilitamiento de la actividad económica. Un mal desempeño de la economía que nuevamente se refleja en los últimos datos del Banco Central, que informó una caída de 34% en las ofertas laborales de septiembre, sumando así 16 meses consecutivos en números rojos. Así, estas ofertas llegaron a su nivel más bajo desde mediados del 2020. Poca variedad en encontrar trabajo. Hay poca oportunidad de trabajo. Imagínate que yo tengo 56 años y me tengo que estar firmando una pega. Es que como está la situación económica, obviamente que el que da trabajo también está restringiendo sus necesidades. Un panorama que parece no mejorar. Las plataformas laborales también han resentido la ausencia de ofertas, en un periodo en donde sectores como el comercio deberían repuntar. El problema, aseguran, es que hay más postulantes que opciones. Si lo vemos contra el año anterior, tenemos más de 20% más de postulantes, es decir, hay más personas buscando empleo en un ambiente de baja oferta, entonces también es difícil, la competencia se hace más dura y por lo tanto hay que prepararse mejor. Actualmente, faltan 450.000 empleos para recuperar la ocupación previa a la pandemia, siendo los trabajadores menos calificados los principales perjudicados. Por lo mismo, los expertos aseguran que en medio de un momento adverso, prepararse puede ser una ventaja. Hoy día es un muy buen momento para prepararse, para capacitarse, para digitalizarse. Y en eso hay mucha ayuda disponible, ayuda que viene desde cursos gratis que están en internet, que se pueden acceder desde el celular para poder postular a estos trabajos. Y si el mercado laboral está complejo para los chilenos, para los extranjeros aún más. Rocket es venezolano y desde hace 6 meses no ha podido encontrar un empleo formal. Tengo muchas profesiones, pero no me dedico a ninguna por ese mismo motivo. Por eso trabajamos en la calle. Se nos hace más fácil y ganamos más que lo que nos pagan ellos. Informalidad laboral que por estos días afecta más a la población extranjera. De hecho, las visas laborales han caído casi un 60% durante el primer semestre de este año. En el caso de los ocupados extranjeros, en cambio, hay un fuerte aumento de la tasa de ocupación informal. Ha subido en torno a 10 puntos porcentuales respecto al periodo prepandemia. Entonces, ahí tenemos un deterioro brutal en el segmento de ocupados extranjeros en tasa de ocupación informal. Pero en medio de este oscuro panorama, aún hay luces que pueden iluminar el futuro. La Universidad de Concepción, en compañía de diversas instituciones y plataformas, está desarrollando una feria laboral online gratuita desde este miércoles al viernes 13 de octubre, con más de 2.000 vacantes a nivel nacional. Donde hay más de 160 ya entidades que van a participar, tanto públicas, privadas como del tercer sector, o sea, fundaciones y corporaciones. La principal novedad que tiene es que tiene un tercer pabellón, que es un pabellón tech con empleos globales. Alternativas para recuperar un mercado que de todas maneras para los expertos hoy vive uno de sus peores momentos, a la espera de una recuperación de la economía proyectada principalmente para fines de este año en adelante. Eso en materia de empleo, eso en el plano local. Vamos a dedicar este programa, esta mirada económica, a lo que está sucediendo en Medio Oriente y sus implicancias en materia económica global
y también en nuestro país. Lo hemos visto durante los últimos días, el efecto en el precio del petróleo, el efecto en el precio del dólar, también en las bolsas internacionales. Estamos en contacto hasta ahora en Mirada Económica, Canal 24 Horas, con el académico de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad de los Andes, Carlos Bundevich. Carlos, bienvenido a Mirada Económica, Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias Andrés por la invitación. Un placer estar con ustedes. Carlos, a ver, ¿cuál es el primer barrido, revisión, análisis que haces tú? Claro, llevamos una semana de conflicto en Medio Oriente. Respecto a lo que ha sucedido a nivel mundial, esto en el plano económico, sabemos que siempre lo más importante es el costo de vida, el drama humano que se está viviendo. Llevémoslo al plano económico porque, claro, es inevitable comparar con lo que sucedió, no el conflicto, sino que en materia económica, Ucrania-Rusia, que hubo un efecto, y lo sentimos acá sobre todo, en materia de costo de la vida. ¿Se puede comparar en la dimensión económica los dos conflictos? Mira, yo creo que el tema de este conflicto reciente todavía está en desarrollo. Yo diría que lo que hemos visto durante esta semana son movimientos importantes en el precio del petróleo, movimientos también en el tipo de cambio. Hoy día el tipo de cambio en Chile llegó a 938 pesos por dólar. Pero son todos movimientos que están relacionados con expectativas, porque el precio del petróleo hoy día refleja una suerte de probabilidad de ocurrencia de una extensión del conflicto que hoy día está focalizado entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, y también las escaramuzas, digamos, entre Hezbollah por el lado norte de Israel, en la frontera norte de Israel con Israel. Por el momento, este conflicto está relativamente focalizado, pero el temor que surge, digamos, y que se transunta en los propios mercados financieros es justamente que esto se pueda extender y pueda extenderse en particular a Irán y en particular afectar, por ejemplo, la normal navegación en el estrecho de Hormuz. Ya. Y ahí déjame comentarte una cosa. En el estrecho de Hormuz pasa más o menos el 25 a 30% del petróleo que se produce en el mundo. Por lo tanto, uno puede comprender ahí lo sensible que puede ser, digamos, justamente que este conflicto se extienda a países como, digamos, donde incluye Irán y también los otros países del Medio Oriente. De hecho, digamos, déjame decirte que no solamente por el estrecho de Hormuz pasa el petróleo que Irán exporta, sino que también pasa el petróleo que exporta Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Emiratos Árabes Unidos. Por eso llegamos a un porcentaje, ¿Carlos?, de esa naturaleza que acabo de mencionar. Claro, y lo otro es que el gas licuado también pasa por esa zona estratégica. Sí, estamos hablando de dos países como un tercio del gas licuado. Israel, sí, y la zona de Gaza, Hamas, dos zonas donde no es prolífica en producción de petróleo, por ejemplo, pero sí, como dices tú, el entorno. Irán, Arabia Saudita, el estrecho de Hormuz, en la medida que esto, ojalá si no ocurra, se vaya extendiendo, en la medida que esto, si es que crece el conflicto, ahí sí, dices tú, ¿podrían haber problemas mayores? Exactamente. Yo diría que hoy día, del punto de vista netamente económico, sin enfocarme en todo lo que ha ocurrido, digamos que un costo enorme en vidas humanas, tremendo, yo diría que sí, efectivamente, para que esto realmente tenga impactos más significativos, yo diría que tendría que desarrollarse una extensión del conflicto. Eso no lo sabemos. Y lo que hemos visto, por lo menos en términos históricos, es que cuando las guerras, digamos, son donde se ubican, donde hay justamente recursos petroleros, o recursos donde efectivamente el transporte es muy importante para efectos de, digamos, de toda la producción y después transporte hacia los países importadores de petróleo. Esas zonas, cuando están complicadas, digamos, por estos conflictos, obviamente que puede generarse una alza muy significativa en el precio del petróleo, pero eso está por verse. Y por lo tanto yo te diría que todavía los efectos están acotados a mercados financieros. Típicamente, por ejemplo, lo que ocurre es cuando la gente se asusta un poco, y eso también los inversionistas, digamos, cuando ven esta probabilidad de ocurrencia de extensión de este conflicto, mucha gente se refugia, por ejemplo, en el oro o de alguna manera compra bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero son, yo diría, movimientos todavía incipientes, no son grandes movimientos. Lo que sí sorprende, digamos, fue
el alza más reciente, digamos, del tipo cambio, que ya venía alto, digamos, pero hoy día tuvo un salto de 12 pesos. Eso, digamos, tiene que ver con expectativas también que hay por de pronto en Chile y también con otros factores, digamos, respecto de cómo va a ser la trayectoria futuro tanto de la tasa política monetaria en Chile como la tasa política monetaria en Estados Unidos. Sí, ¿y qué escenario puede generar también, Carlos, la posibilidad cierta de que Estados Unidos, si es que esto crece, de que la principal potencia económica del mundo intervenga en este escenario que estamos viendo? Claro, claramente va a haber y siempre ha habido un suministro tanto de armamento militar y también de dineros hacia Israel. Pero en el caso que Estados Unidos intervenga en un conflicto como el que estamos viendo, ¿ahí ya la situación podría cambiar también? Bueno, también hay un tema de gasto de defensa. Sí. Que, bueno, en la totalidad la hace, digamos, el sector público de Estados Unidos y eso requiere más recursos, eventualmente puede presionar a un mayor déficit fiscal en Estados Unidos y eso presionar las tasas de interés al alza también, que es un tema que se ha venido discutiendo no por la guerra, digamos, sino que también por lo que ha pasado con justamente el tema fiscal en Estados Unidos. Eso sería una presión fiscal adicional que puede ser significativa, no lo sabemos, porque bueno, la producción de armamento obviamente requiere recursos y requiere también de justamente ese nivel de gasto fiscal que por ejemplo, en guerras pasadas ha sido también un incremento muy significativo. Pero eso está también por verse. Como digo, todavía esto está en desarrollo y los efectos hasta el minuto, yo diría, están acotados a efectos en los mercados financieros y también en los mercados de commodities como el precio del petróleo. Sí, apuntemos en un primer análisis a lo que está sucediendo en el tipo de cambio, Carlos. Lo vimos, tú lo decías durante la semana y lo hemos visto durante las últimas 2-3 semanas, largamente con comodidad sobre los 900 pesos. Claro, aquí hay mucha relación el tema interno, el tema constituyente, temas que hay por zanjar, pero ¿cuánto presiona más lo que estamos viendo en Medio Oriente? Quizás esa posibilidad de pasar la incertidumbre interna en Chile pudiese retornar bajo los famosos fundamentos del dólar o la coyuntura, pudiese retornar bajo los 900, a un sistema un poquito más normal. Esta coyuntura hace que el dólar permanezca cómodamente sobre los 900. Mira, hay analistas que tienen divergencias en este ámbito. Es muy difícil predecir el tipo de cambio, pero sí lo que yo te podría decir es que veo elementos más, por lo menos en el corto plazo, más hacia mantener el tipo de cambio por sobre, de todas maneras, los 900 pesos. Ya. Recordar también, aparte del tema de las trayectorias en forma contraria de las tasas de política monetaria, es decir, Chile haciendo rebajas en la tasa de política monetaria y por otro lado el Banco de la Reserva Federal subiendo las tasas de interés, eso tiene un impacto importante en el tipo de cambio. Lo otro es, sin duda, que si esto del precio del petróleo se complica, digamos, empieza a subir, eso es muy negativo para nosotros. Es un shock de términos de intercambio que también presionaría, yo creo, el tipo de cambio al alza. Y el tema también que yo creo está por de pronto, digamos, para discutir, es que el Banco Central recuerda que generó un programa de recomposición de reservas a mediados de este año. Y yo creo que ese es un tema que, dependiendo cómo se desarrolle la crisis, yo creo que el Banco Central probablemente va a tener que revisar la intensidad con que está comprando eventualmente dólares diariamente en el mercado, o eventualmente suspenderlo por un tiempo, dependiendo cómo se desarrolle. Porque eso sería digamos, es un elemento que también presiona al alza el tipo de cambio. Sí, la semana pasada, recuerdo, hace algunos días, la presidenta del Banco Central, claro, previo a este conflicto cambia un poco el escenario, decía que el alza del dólar, o por lo menos se veía un mayor peligro respecto a las metas de inflación. ¿Por qué? Porque subía el dólar en Chile y también en el mundo, y ahí, de alguna forma, por temas de intercambio comercial, se neteaba el efecto. Con este tema del petróleo, con esto de Medio Oriente, con el peligro que significa, tú lo mencionabas, de que el petróleo, que aquí prácticamente el 100% de lo que consumimos de combustible se importa, si es que permanece alto, si es que sube más, ¿ahí las metas de inflación podrían verse en peligro? Mira, hasta el momento no hay efectos, digamos, en ese sentido, pero obviamente que shocks de esa naturaleza, sobre todo si eventualmente se desarrollan en una magnitud importante, el conflicto escala,
Yo no descarto para nada que eso tenga una presión en la inflación, a pesar que es un aumento en el nivel de precio del petróleo. Si ese cambio es significativo y otras guerras anteriores históricas han demostrado que efectivamente pueden generarse efectos importantes en el precio del petróleo, el efecto de tracción de costos y aumento de costos es muy importante porque al final el petróleo es clave también para determinar el costo de transporte, que es un factor fundamental, digamos, por ejemplo, en el caso de Chile, que es una economía abierta. Y por lo tanto, eso, a pesar de que probablemente la economía hoy día está totalmente estancada, no crece, eso puede tener también un efecto de traspaso en los precios. Menos que si la economía obviamente estuviera en un pie boyante, digamos, pero los costos cuando suben en forma importante se traspasan, digamos, al consumidor y por lo tanto yo no descarto que un shock de esta naturaleza, que obviamente no estaba considerado en ninguna proyección, ni tampoco en el escenario central que el Banco Central ha producido, digamos, para efectos de su informe de política monetaria y también para hacer su política monetaria. Bueno, eso pues, puede generar, digamos, una desviación, digamos, en la trayectoria inflacionaria. Puede retardar la disminución de la inflación. Lo que no sabemos, esto todo depende de la magnitud con que reaccione el precio del petróleo. Y esa magnitud depende básicamente de cuánto escale este conflicto. Irán está latente, que está dentro del conflicto, está latente, pero todavía no podemos decir o no podemos afirmar con certeza que finalmente entre al conflicto y eso genere todo el problema, digamos, de escalamiento o aumento significativo en el precio del petróleo. Y en ese sentido, Carlos, podríamos ver si es que esto tiene algún efecto en la inflación. Para mal, uno se podría imaginar, lamentablemente. ¿Esto podría tener o generar alguna resonancia en la trayectoria que estaba marcando, por lo menos iba dibujando el Banco Central, bosquejando más bien, respecto a la tasa de interés, a la rebaja de tasas, esa velocidad este año y el próximo? Yo creo que sí. Básicamente es un evento que hay que estar monitoreando, puede impactar, sobre todo si el tipo de cambio también nos acompaña subiendo, digamos, ojalá que no ocurra eso, pero si el precio del petróleo se sube en forma importante, yo no descarto para nada que también el tipo de cambio suba en Chile y por lo tanto esas dos presiones, digamos, presionen un poquito la inflación de bienes transables en el corto plazo. Y eso haga que quizás no pueda rebajarse tan rápidamente la tasa de política monetaria. Yo todavía no estoy pensando en que el Banco Central vaya a subirla. Claro. Pero sí podría ocurrir perfectamente que el Banco Central vaya más cauto en la reducción de su tasa de política monetaria. Y lo otro es que vamos a tener un shock probablemente en ese escenario de una desviación de la inflación efectiva. Quizás no tanto de la inflación que se llama subyacente, porque la inflación subyacente elimina los precios que son más volátiles, entre ellos el precio del petróleo. Entonces, el efecto puede ser más en la inflación que se llama efectiva y no tanto en la inflación subyacente. Pero también no es descartable, pero eso está por verse, digamos, que pudiera haber efectos de segunda vuelta, que eso retroalimente las expectativas. Pero eso ya es demasiado, yo diría todavía, es muy prematuro pensar en ello, digamos. Las expectativas están bastante ancladas y eso nos permite, digamos, estar en una zona mucho más confortable en términos de que el Banco Central puede seguir bajando su tasa de política monetaria. Quizás más pausadamente en un escenario donde se deteriora mucho al alza, digamos, para nosotros el precio del petróleo internacional. Carlos, te pido que te mantengas conectado. Vamos a irse a la pausa aquí en Mirada Económica. A través de la pantalla de Canal 24 Horas estamos conversando con el economista Carlos Bundevich. Vamos y volvemos a la pantalla de su canal de noticias. Mirada. Estamos en Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas intentando analizar, bosquejar qué efectos puede tener esta crisis que se está viviendo en Medio Oriente tras los ataques de Hamas a Israel, la respuesta israelí, esta guerra que estamos viendo hace 6-7 días, los efectos que se están sintiendo, comenzando a sentir en materia económica. Estamos conversando con Carlos Bundevich, economista de la Universidad de los Andes. Carlos, a ver, hemos repasado un poco en materia de inflación el efecto que podría haber, el efecto que podría haber en tasas de interés en crecimiento. La semana pasada tuvimos cifras de crecimiento malas, 0,9% de caída del IMASEC. Claro, veníamos de un julio muy positivo, muy por sobre lo que se esperaba, y tuvimos un agosto muy por debajo de lo que se esperaba.
Incluso muchos ya comienzan a proyectar un año que con suerte vamos a estar en 0%. Esta incertidumbre mundial, ¿cuántos pelos a la sopa le pone un buen chileno? Mira, yo diría que le pone pelos a la sopa, porque no, digamos, en principio son malas noticias. La magnitud de la mala noticia, que es básicamente el tema del precio del petróleo y, como hemos visto también, efectos probablemente en el tipo de cambio, va a depender de cómo esto se desarrolla en el tiempo. Yo creo que en principio me da la impresión que el año está, en Chile, el año económico está bastante jugado en términos de actividad. Quizás lo que podría pasar es una suerte también de eventuales presiones de costos que pudieran, no sé, en poco tiempo, un par de meses, empezar a producirse si es que este precio del petróleo se mantiene y eventualmente se extiende el conflicto. Pero si tú me dices a mí, yo creo que hoy día tenemos una economía estancada. Si uno mira la actividad económica desestacionalizada, no hay crecimiento y no sería extraño, como dices tú, tener finalmente un año, no sé, quizás hasta levemente negativo. Entonces, por ese lado yo diría que son noticias que no ayudan para nada, lamentablemente, complican la economía mundial, pero ese nivel de efecto, digamos, vamos a tener que verlo en el tiempo, ¿no? Yo creo que todavía es muy temprano poder dimensionar, digamos, cuán importante puede ser ese efecto. Y por eso mismo yo creo que más allá de una adición de incertidumbre, que eso yo estoy de acuerdo contigo, esto de adición e incertidumbre, pues no sabemos cuánto va a durar el conflicto y si va a estar básicamente focalizado en las zonas que hemos comentado. Eso tiene impacto, sin duda. Pero por el momento yo diría que la actividad económica está bastante jugada y yo no me atrevería a decir que vamos a tener una desviación importante, lo que se espera, digamos. Estamos en octubre, bueno, tenemos información hasta agosto del IMASEC. Yo creo que ya el año está jugado en esa materia. Y por otro lado, yo creo que los precios van a estar muy reactivos a lo que pase con el tipo de cambio, a pesar de que está una economía que no crece y por lo tanto es más difícil traspasar a precios aumentos de costos. Yo creo que eso ayuda, pero tampoco hace que digamos, ese traspaso sea cero. Digamos. Es decir, al final, cuando los costos suben, con los costos de transporte eventualmente, el tipo de cambio suben, esos son costos adicionales para la producción en Chile. Y por lo tanto, eventualmente eso en algún momento se va a tener que traspasar a precios, quizás con menos intensidad hoy día probablemente porque la actividad económica está bastante plana, diría yo, está bastante estancada, no está en una economía bastante, ¿Carlos? yo diría, sin vuelo, digamos. Sí, en este escenario, ¿qué te preocupa más? Porque uno hablaba las últimas semanas con varios economistas y te decían, a ver, lo que preocupa el escenario interno, tema de reformas, más allá del tono de la reforma, que también importa, pero es la incapacidad en nuestro país de ponernos de acuerdo, de decir, ¿sabes qué? Ya, este va a ser el piso en materia de pensiones, de pacto fiscal, en el tema constitucional, en todos los temas económicos, en temas de salud, el tema de las ISAPRES. ¿Qué te preocupa más? ¿Ese plano interno o este plano que también lo decía en sus informes políticos monetarios el Banco Central, el tema de la incertidumbre mundial, que era quizás el principal escollo que ellos veían para poder proyectar un mejor escenario para nuestro país? ¿Qué te preocupa a ti más? ¿Esa incertidumbre mundial que se comienza a dibujar quizás con mayor presión con lo que estamos viendo en Medio Oriente? ¿O esto que yo te planteo en el plano interno, esta incapacidad del mundo político de ponerse de acuerdo en temas tan importantes? Mira, yo creo que por el momento, es decir, obviamente Chile siendo una economía abierta, lo que pase afuera es muy relevante y eso sin duda, digamos, tenemos que considerarlo. Pero si tú me dices, digamos, a mediano y largo plazo, yo creo que las reformas son importantes. El despeje, digamos, finalmente del tema constitucional, que se asiente también, digamos, importante para la inversión, el derecho a propiedad, que sea muy, digamos, muy claro eso, por sobre otros derechos. Que también el tema tributario no afecte la inversión, es muy importante eso. Darle señales al sector privado para que, porque el carro del crecimiento económico, que eso es lo que yo creo que nos preocupa, requiere, digamos, de un sector privado dinámico. O sea, ¿te preocupa más el escenario interno a ti? Requiere de...
sí, buenas condiciones de inversión. Ahora, el escenario externo puede deteriorarse mucho y eso sería, digamos, otro pelo importante a la sopa. Ojalá que no ocurra, no sabemos. Ojalá esto se resuelva lo antes posible y digamos, pero tampoco es fácil de proyectar eso. Yo diría que es un conflicto que está por verse cómo se va a desarrollar. Porque en estos conflictos hay alguien que golpea primero, pero después viene la retaliación. Claro. Es imposible pensar en que no hay retaliación. Eso, bueno, lo ha dicho el gobierno israelí, digamos claramente. Y está por verse cómo viene eso. Y ahí, ¿qué significa eso respecto de otros países que eventualmente puedan involucrarse en esto? Así que yo por el momento me preocupa más el escenario interno, que nos ha hecho que muchas cosas nos han perjudicado en el crecimiento económico en los últimos años. Yo diría una tasa de inversión relativamente cada vez más baja, productividad laboral que no crece, reformas que no se acuerdan, digamos que no hay muchos puntos en común en muchas de ellas. Todo eso, digamos, hace muy difícil, digamos, que una economía pueda progresar, digamos. Oye, y sobre todo solamente un último temas punto, que no la se posibilidad resuelven de que el y quedan camino ahí. constitucional no se zanje, Carlos, que el 17 de diciembre definitivamente siga esa puerta abierta. ¿Te preocupa más? También me preocupa. Yo creo que el tema constitucional hay que cerrarlo. Me parece que esta es la oportunidad de cerrarlo. Quizás, digamos, hay que llegar a ciertos acuerdos. Eso, ¿Y si digamos, no se cierra? me parece que puede ser un elemento que va a ayudar. Si no se cierra, vamos a continuar con elementos de incertidumbre de hacia dónde queremos que este país vaya. Y yo creo que yo tengo la esperanza de que los chilenos van a leer con detención, van a informarse con detención respecto de la propuesta, y yo me encantaría que el 17 de diciembre se cerrara este tema, definitivamente, no dejarlo abierto. Y hay que hacer los mayores esfuerzos de parte de los distintos sectores. Eso es lo que pienso yo. Me parece que países donde su institucionalidad fundamental no está clara, es imposible que pueda crecer, imposible que los empresarios puedan invertir. Hace poco atractivo un país, digamos. Y a mí me parece que Chile ha sido un país que se desarrolló mucho, con algunos, obviamente, no todo es perfecto, no un paraíso, pero que mejoramos mucho y tenemos que retomar esa senda de crecimiento. Eso hace que tengamos todos mejores posibilidades de empleo, todos tengamos mejores posibilidades de salario. Eso es lo que yo busco para Chile, y ojalá cerrar ese capítulo para que efectivamente podamos dedicarnos a lo que importa, que este país vuelva a crecer, vuelva a tener mejores empleos y mejores condiciones, digamos, laborales. Carlos Bunevich, te agradecemos este espacio, esta conversación, este diálogo con Mirada Económica con Canal 24 Horas. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por invitarme, Andrés, a tu disposición siempre. Gracias. Chao, que te vaya bien. De esta forma vamos cerrando Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas, media hora de conversión económica, que intentamos delinear los efectos de este conflicto en Medio Oriente que, por lo menos hasta ahora, nos mantiene con puntos suspensivos en materia económica. Cerramos esta Mirada Económica, sigue la compañía de Canal 24. Mirada Económica.